Mi siguiente invitado es Jorge Guzmán, él es coordinador nacional del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton Mocona FB. ¿Qué ocurrió el viernes pasado en Tierra Prometida de La Chorrera? Hubo también cierres de calle por parte de precaristas en el área de Colón, hubo también movimientos en el área de Panamá Este. Jorge, buenos días. Jorge Guzmán, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? A ver, ¿qué fue lo que pasó el viernes en Tierra Prometida? Y bueno. Bueno, el viernes 22 se da un acto nunca antes visto en la República de Panamá y cuidado que en muchas partes del mundo. Un ministro de Vivienda que ordena un lanzamiento por intruso, como él lo llama, a un grupo de 275 familias que nunca se han negado a conversar y a buscar alternativa habitacional, simplemente no se les ha escuchado y se le ha querido imponer una supuesta solución que es condenarlo a mayores penurias, necesidades y todo lo que está pasando. Hace 5 meses la gente que aceptaron irse para las Mendoza. Entonces arremetieron con grandes cantidades de policía desde las 3 de la madrugada del día viernes y destruyeron todas las casas sin orden ninguna, sin ningún tipo de proceso, sin ninguna notificación, actuando algunos jueces de paz, obviamente al margen de la ley, puesto que no son competentes en este tipo de conflictos civiles. La ley es clara en el artículo 159 del Código Judicial, que deben ser de conocimiento de jueces de circuito civil. Pero ¿por qué unos se quedan? Es decir, ¿por qué no aceptaron la propuesta de las Mendoza? Porque al final, pues, hay unas casas, bueno, en un área, pues, que no es un terreno que el Estado te estaba yendo. Ahí se ha investigado. Ajá. Se ha investigado profundamente. Sabemos que el terreno de la Mendoza no es del Estado, para empezar por allí. Es un terreno que está en un conflicto penal, es un secuestro que tiene la Fiscalía, que no ha terminado, hasta donde hemos podido investigar en registro público, y que de darse un fallo a favor del encartado en ese proceso, obviamente el Estado tiene que devolverlo. Eso por un lado. O pagarlo. Segundo, que la promesa de acondicionarlo para que fuera habitable nunca se cumplió, tanto así que después de 5 meses la gente no tiene agua potable ni luz. Hacen sus necesidades higiénicas en un servicio común de plástico. Sí. Entonces no es que la gente no haya aceptado, simplemente que la reubicación no cumple con lo más mínimo en el concepto real en materia de derechos humanos, lo que es una reubicación. Pero esa invasión, ¿por qué se da? Esa llegada de estas personas a ese terreno entre el Nicolás Solano y Ciudad del Niño, ¿quién les prometió que eso iba a dársele de gratis? Es decir, porque se da como todas las comunidades, el 60% de las comunidades populares en Panamá se han fundado. Es el resultado de la falta de política habitacional del Estado para con la población, incumpliendo la Constitución en su artículo 117. La gente busca de alguna u otra manera resolver una necesidad que es básica para un ser humano, por eso ha sido declarado un derecho humano en la Declaración Universal de estos derechos, porque precisamente desde el inicio de la evolución del ser humano ha necesitado cubrirse de la lluvia, el sol, la noche y hacer vida con su familia. Entonces eso es producto de eso, que no hay alternativa habitacional. Las alternativas que hay son comprar una vivienda, endeudarte por 30 años, pero además eso tienes que calificar. Sí, y ustedes saben, todos sabemos que la gran mayoría de los trabajadores en Panamá no aplican según las reglas bancarias para un proyecto inmobiliario. Entonces no le queda otra opción a la gente que ocupar tierras que están en desuso. Esta es una tierra del Estado, que inclusive ellos cuando la ocuparon hicieron la solicitud formal mucho antes que Pandeporte o cualquier otra institución. El Estado pudo haber bien resuelto esa problemática hace muchos años, pero el Estado obviamente no es que lo quiera para un estadio. Eso es falso, porque esto está aquí exactamente atrás del hospital donde estoy yo. Entonces, obviamente es zona de silencio, y un estadio todos sabemos cuál es el comportamiento que se da en medio de la algarabía, que si gana, que si pierde, que el licor. Ese es un absurdo. Digo, pero una barriada tampoco es que sea un valle del silencio. Sí, una barriada donde viven... Claro, obviamente, pero no se compara a un estadio, porque aquí al frente del hospital también hay centros comerciales, hay barriadas. Claro está, pero dentro de las normas de lo que es un hospital. No puede ser un lugar donde se vayan a hacer actos públicos de masas. ¿Me explico? Entonces, lo otro es cómo entender que en pleno siglo XXI haya una policía que en vez de protegerse esté entrenada para embestializarse contra nosotros hemos visto policías mujeres golpeando a señoras embarazadas.
Es más, se han llevado niños detenidos, violentando la ley 40 de 1999, violentando la Convención del Derecho del Niño, que es ley de la República de 1990, y Sí. de hablar de los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, el pacto político y civil, que es el derecho al debido proceso, a ser mínimamente notificado. Aquí se han violentado toda clase de normas y convenios internacionales de derechos, que ha traído como consecuencia que hoy más de 40 familias que no tenían para dónde irse ni cómo mover sus enseres han sido objeto de una brutal represión que hay que llamarlo con su nombre, que la hemos vivido aquí, la hemos presenciado. Los compañeros fueron sacados por el monte hacia el área del hospital y cuando llegaron al hospital fueron apañados por otro contingente que le ha roto la cabeza a un montón de gente. Han detenido compañeros de Frenadeso que llegaron a hacer reportajes de Frenadeso Noticias. Llegó un grupo de personas de otras comunidades que traían alimentos y agua, también fueron brutalmente, salvajemente reprimidos con palos y gases lacrimógenos, y hay un grupo de personas que está dentro del hospital porque no le quedó otra opción que salir a huir. Los policías no han respetado el hospital, se han metido a tirar gas lacrimógeno dentro del hospital. O sea, ha sido en este momento una zona de guerra, pero de guerra no contra un enemigo en las mismas capacidades y en los mismos contra un enemigo que es el pueblo, el pobre, el odio del pobre que transpira Rogelio Paredes, que ahora las invasiones son malas y hay que acabarlas, pero cuando su padre invadió Arraiján Cabecera, todos los barrios que hoy existen allí fueron políticas de invasiones fomentadas por Rigoberto Paredes, y en una de esas se crió el señor ministro de Vivienda. Ya eso hoy entonces sí es un terrorismo, como lo llaman. La pregunta entonces es un absurdo. Estamos viviendo un estado de hechos, nada de derecho. Aquí no se ha respetado la más mínima norma que ellos mismos dicen respetar. Aquí la Constitución le ha valido nada aquí a los comisionados de policía que aquí están enardecidos como que estuvieran enfrentando una invasión de un país enemigo. Todos sabemos cómo se comportan ellos o cómo se han comportado cuando se dan ese tipo de conflictos. Pero aquí estamos presenciando la extralimitación de Rogelio Paredes, de 4 jueces de paz, que a sabiendas que no tenían orden de desalojo y a sabiendas de que no tenían competencia para actuar, lo han hecho violentando las leyes que ellos mismos supuestamente están embestidos para defender y hacer que se cumplan. Vale. Entonces, ¿a quién acude la población en esta situación? El único medio que presta la oportunidad para divulgar lo que se está dando en el TV. Las otras grandes cadenas son los mismos que quieren esos terrenos, son los mismos dueños que son los dueños de los partidos tradicionales, de que tanto daño le han hecho a la población. Entonces, es triste, pero la gente ha demostrado dignidad y está resistiendo. Bueno. A pesar de las balas, a pesar de los perdigones, a pesar de las órdenes cobardes de Rogelio Paredes, que tiene que rendir cuenta a la justicia penal, los jueces tienen que rendir cuenta porque la gente se va a mantener luchando. El Movimiento Comunal Nacional Federico Britton de Frenadeso se va a mantener luchando. Vamos a luchar decididamente porque se le haga justicia a estas personas. Esto no va a parar. El país tiene que saber que esto no va a terminar aquí, que la única manera que ellos acaben con la necesidad del pueblo de la forma como ellos plantean es que nos exterminen a todos. Oh. Y lo están intentando, pero no lo van a lograr porque este pueblo va a despertar. Estas acciones están logrando solo que el pueblo tome conciencia del papel que tiene que jugar en esta sociedad. La vivienda, el agua, las necesidades básicas son derechos humanos. Y la policía que vive en los barrios pobres, igual que nosotros, tiene algún día que comprender que su papel no es torturar, ni masacrar, ni golpear mujeres y niños en estado de indefensión. Su papel es proteger y estar al lado del pueblo. Ese es el verdadero papel de la Policía Nacional, porque delincuentes como Rogelio Paredes y compañía, que se dedica a ordenar desalojos sin tener autoridad para tal fin, igual un montón de funcionarios del Ministerio de Vivienda, que se han dado la tarea de ordenar derribar casas y detener gente, penalmente van a tener que rendir cuenta en algún momento de la historia patria. Fernando. Gracias. Jorge Guzmán, coordinador nacional del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton. Vamos a ver lo que ocurrió en Tierra Prometida el pasado fin de semana. Yami Rivas.